Bueno, pues estamos en la mesa redonda de maestros y maestras del CP Palcorisa, FB BUP versus primaria ESO. Y lo que queremos un poco es, pues, bueno, debatir y pasar un buen rato. También lo primero, hacer una actividad un poco amena, poniendo toque de humor y bueno, viendo un poquito las diferencias, que no hace falta irse muchos años atrás para, que somos muy jóvenes todos y todas, pero que no hace falta irse muchos años atrás para ver una diferencia generacional, que entre el profesorado ya la evolución ha sido notable en muchos aspectos y bueno, pues vamos a ir hablando de distintos temas y a explicar cómo lo hemos vivido una generación y otra. En nuestro caso, las personas que llevamos gorra seremos las veteranas, los del EGB, y las que no, pues los jovenzanos y jovenzanas de primaria y eso. Y bueno, tenemos a Juanjo que está ahí. Bueno. Un eterno joven. Eternamente joven. Bueno, pues comenzamos. Un de tamaño de cabeza, entonces las gorras y yo. Iremos lanzando temas y bueno, iremos comentando. Y vamos a comenzar por nuestros años de colegio, por los años de primaria EGB, teniendo en cuenta que nuestros dos últimos cursos de EGB, séptimo y octavo, ya los demás estabais en el instituto. Lo de ir 2 años antes al instituto también era algo significativo, estar hasta los 14 en el colegio. Entonces, bueno, pues qué diferencias o cómo lo hemos vivido a nivel tecnológico y en general. Bueno, para empezar, yo quiero decir que una de las diferencias abismales que encontramos o que podemos ver es que nosotros llevábamos muchísimos más libros de los que se llevan ahora. Nosotros llevábamos el libro de Ciencias Sociales y el Atlas. Que, por cierto, en el Atlas, yo no sé vosotros, pero a mí, el profesor de Sociales, cuando tocaba los temas de geografía y cuando tocaba, por supuesto, estudiarte los mapas, antes de estudiarte los mapas, te obligaba a llevar el Atlas y en las clases iba recitando desde el norte, en orden de las agujas del reloj, iba recitando los accidentes geográficos que entraban en el examen. Entonces tú con el Atlas en la mano tenías que ir con el boli o con el lápiz rodeando encima del Atlas, rodeando el nombre del accidente geográfico. Cabo de no sé qué, golfo de no sé cuánto. Este no entraba, mejor el otro, era tremendo. Entonces, tú estudiabas la geografía, tú la estudiabas en el Atlas. No te daban, a nosotros no nos daban una hoja, un mapa ya confeccionado, sino que tú comprabas el Salvat, el Atlas Salvat o de la editorial que fuera, y marcabas lo que entraba para el examen. Yo sí que, por ejemplo, recuerdo, a contrapartida que vosotros de llevar lo que era todo el Atlas, sí que se nos incluyó ya lo que es pues la fotocopia, ¿no? Lo que estabas comentando. Nos daban la fotocopia y en lugar de llevar pues ese gran libro del Atlas, pues dedicabas una clase o dos a ir confeccionando el mapa poco a poco, pues, y la verdad que pues era una manera de estudiar o de digamos también de aligerar ese peso, ¿no?, en la mochila. Pues es curioso porque yo tuve, esto ya fue, no sé si a primero o segundo de la ESO, tuve un profesor de esos de vieja escuela que después de toda la vida utilizando las típicas fotocopias nos hizo comprar el Atlas, ahí bien gordo. Y es curioso porque yo recuerdo que me gustaba más utilizar el libro, ¿no?, por el hecho a lo mejor de que estuviera todo en color, de que tuviera más información. La verdad es que pues en este caso me gustó más que la típica fotocopia que se pueda dar ahora, bueno, que se pueda dar ahora, si es que ahora a lo mejor ya ni se dan, ¿no? Ahora se proyectarán en los proyectores o en los ordenadores Pero bueno, sí que recuerdo
que yo tuve un Atlas y me gustó más que las formas en las que se enseñaba en ese entonces. Sí, claro, pero yo, por ejemplo, también pienso que sería a lo mejor también quizás el profesor que tuvieras, ¿no? O sea, su modo de trabajar, porque yo, por ejemplo, o sea, en el colegio yo recuerdo de cada asignatura que tenía su libro, o sea, lengua, matemáticas, conocimiento del medio, inglés, plástica, yo creo que había de todo, o sea, había muchos que ni usabas casi. Entonces luego alguno tiraba por fotocopias y otro sí que tiraba mucho del libro, pero bueno. Yo creo al contrario, por ejemplo, yo no me tuve que comprar un Atlas, pero como decía Guillermo Navarro, creo que muchos alumnos, a medida que lo vas escribiendo, se te va quedando en la cabeza porque lo estás haciendo tú. Entonces luego a lo mejor a la hora de ponerte a estudiar era más fácil, o a mí me resultaba más fácil. Yo es que, por ejemplo, en este tema del Atlas, recuerdo que además de ir nosotros con el Atlas, el profesor que venía a clase con un Atlas gigante, que era el mapa, y lo colgaba encima de la pizarra, lo desplegaba, había allí un mapa mundi que salía de la Unión Soviética, chicos, eso era un país, y te iba enseñando las cosas, y tú ibas mirando aquel mapa enorme, y tú mirando en tu Atlas. Y claro, el hombre cuando hacía lo mismo, volvía a plegar el bicharraco aquel y se lo ponía debajo del hombro y se iba a la siguiente clase con megamapa. Sí, sí. Y luego un poco más adelante, perdona, Guillermo. No, que ahora que has sacado el tema de los rulos, yo he llegado a tener profesores que utilizaban rulo de mapa hasta en la universidad, quiero decir. Es algo que pegó bastante fuerte, lo típico de colgarlo ahí en la pizarra, ¿no? Y explicarlo o decir, venga, copiar lo que sea necesario. Sí, sí. Perdona, Rosa. Nada, no te preocupes. Que sí que es verdad que las imágenes que nos enseñaban en el Atlas eran muy, muy esquemáticas y luego si nos ponían alguna diapositiva o alguna transparencia, pues podíamos descubrir cosas impresionantes. Ahora me imagino que con el Maps o con el EAR pues ven maravillas y si incluso te puedes localizar en una ciudad, ponerte a admirar los edificios, vamos, a que ayer nos hubiera parecido impresionante. Porque ya con una diapositiva nos quedábamos embobados comparándola con el Atlas. Así que... También la desactualización era mayor. Yo, por ejemplo, sí, tenía el Atlas de mi hermano, me saca 8 años. Yo también he heredado. Según lo que se veía, pues mi Atlas ya no se veía. Pero claro, decías, pues sí, se aprovechaba mucho, era como la ropa, vamos. Y los libros no, pero en el caso del Atlas, la Biblia, los libros así de tener para toda vida, las enciclopedias, pero había cosas que júntate con el de al lado porque en tu Atlas ese país había cambiado, ya no salía y sí que se nota y en muchas cosas. Ahora es todo en tiempo real y tal y como es ahora y claro, o compras mapas y claro, ¿para qué vas a comprar mapas? Si en 4 días se te pueden quedar ya viejos o las enciclopedias o eso sí que se nota. Y luego yo creo que antes había también como una mayor libertad a la hora de dar las clases, que había un currículum establecido, pero aquí en Alcobendas, por ejemplo, yo sexto, séptimo y octavo no era la ESO exactamente, le llamaban la reforma, que fue como el previo a la ESO y quitaron los libros. Yo no llevé libros en sexto, séptimo y octavo, que lo que era como una especie de trabajo por proyectos, hacíamos módulos. Como no hacíamos prácticamente fotocopias, tenías que escribir todo a mano. Escribíamos muchísimo, o sea, no sabes del cuaderno y tal, pero es que los apuntes, las fichas te las tenías que hacer tú enteras. Y eran todo módulos y libros. En este caso llevábamos los módulos, lo mínimo porque era como un previo a la reforma. En Alcañiz ya podías estudiar eso, pero en Andorra todavía estaba el BUP. Entonces, fue un poco como un proyecto que se hizo aquí en Alcoriza, así un poco experimental y claro, como que se daba a los centros un poquito más de la sensación que tengo. Entonces, aparte del profesor o profesora que te cayera, el centro debía tener mucha más autonomía, pienso yo, que ahora. Ahora se ha vuelto a los proyectos. Ahora se está dejando los libros y se vuelven a los proyectos. Yo conforme a lo del Atlas, yo es verdad que no recuerdo de ponerlo que usar, lo que sí hacer trabajos o buscar en las enciclopedias.
eso sí, que internet, por lo menos en mi casa, no había ni ordenador ni nada, y hasta que pusieron con el ordenador gordote, de culo, yo no sé cómo se llama el sistema, pero el sistema pantalla en negro y las letritas en verde para al principio, y eso, y usar la enciclopedia para buscar la información, porque internet no, o sea, el Atlas no lo recuerdo. Usar la enciclopedia como base informativa, sí. Bueno, con respecto a las enciclopedias para hacer trabajos de clase, yo recuerdo una vez que nos hicieron hacer un trabajo de investigación sobre la Unión Europea y me pasé 15-20 días copiando literalmente todo lo que aparecía en la Salvat sobre la Unión Europea y sobre los distintos países de la Unión Europea. Me quedó un trabajo niquelado, claro. Copiado literalmente, ¿no?, de la enciclopedia, pero bueno. Un corta y pega, Miguel, pero sin ordenador. Claro, un corta y pega un poco monacal, ¿no? O sea, un poco como trabajaban los monjes en los monasterios antiguamente, o sea, copiando literalmente todo, palabra por palabra y demás. El problema serían los dibujos. Bueno, los dibujos no, porque como era de la Unión Europea, los únicos dibujos que había eran las banderitas, entonces no había problema. ¿No recordáis? Pero sí, yo me acuerdo, tengo el recuerdo de 15-20 días copiando como un tonto toda la información sobre productos interiores brutos de Irlanda y demás. O sea, yo también hice un trabajo de Islandia con los géiseres, aluciné. Pero para copiar dibujos utilizaba el papel de calco, que era la leche. Ese azulico ahí que se te quedaba en las manos cuando te comías el bocadillo de salchichón. Y luego ahí, la grasica esa y el azul. Eran unas meriendas de campeones. O el papel cebolla también se utilizaba para calcar. Sí, tenía mala rima. Es cierto, ahora me viene a la memoria. Y si no, en la ventana tras luz. Eso es. Yo recuerdo trabajos con una foto hecha de verdad, sacada, la foto de la cámara de fotos que se imprimían y pegada en el trabajo. Escrito con tu letra, la foto pegadica y seguías escribiendo si habías tenido opción de hacer una foto a algo. Y la enciclopedia, yo tenía esta, Maravillas del Saber, que era la única de mi clase que la tenía. Salió una que se llamaba, lo mismo, la tenía desde hacía 10 años, la Vox creo que era, que es la que tenía, la de mi época, y la tenía casi todo el mundo, y claro, los trabajos casi todo el mundo los tenía igual. Imagino que es un poco el Wikipedia de ahora, que todo el mundo lo mismo, y claro, yo siempre tenía cosas distintas porque tenía otra enciclopedia. Ni mejor ni peor. Pero sí que es verdad que decías, bueno, pues por lo menos no... Tu buscador era diferente. No es que te hubieras copiado, es que todo el mundo tenía la misma enciclopedia, que es la que estaba en la biblioteca, pero bueno, en la biblioteca tenías un abanico. Pero en la biblioteca ibas a hacer trabajos y echabas ahí horas. El uso de la biblioteca yo creo que también te sacaba mucho más partido a según qué libros para hacer Claro, trabajos. pero era porque eso, ibas a la biblioteca a tirar de enciclopedias y a copiar enciclopedias. No es como ahora que te coges el Wikipedia y lo buscas. Ahora ibas allí con los folios o con la libreta y a copiar literalmente lo que ponía. Otra cosa es que algo se te quedara en la cabeza. Yo respecto a eso Hombre, tengo... algo siempre se quedaba. La generación de eso, como hacíais los trabajos, no sé, un poco... Respecto a lo que estabais diciendo de copiar, recuerdo que en primaria, las primeras veces que nos dejaban utilizar internet, era una profesora además muy buena y nos decía, sobre todo buscar información, pero resumir y escribirlo con vuestras palabras, no copiéis. Y todos, no, que no vamos a copiar. Al día siguiente, media clase llevamos el mismo trabajo sacado de la misma página de internet. Y ya era bueno, para ser la primera vez que utilizáis internet, creo que usáis las mismas páginas. Así que bueno, al final enciclopedia, páginas web, todos íbamos a los mismos. Yo realmente nunca he llegado a ir a una biblioteca a coger el super libro para hacer ningún trabajo. Yo a eso no he llegado porque ya en el instituto, cuando ya te empezaban a pedir esos trabajos a lo mejor un poco más exigentes, que ya requerían algo de investigación, algo de búsqueda por tu parte, ya utilizaba internet. Yo nunca he utilizado
esa metodología tan arcaica, ¿no? De ir ahí a soplar el polvo de los libros que no lo había cogido nadie en 50 años. No, sí que lo habían cogido, sí. Bueno, seguramente el compañero de media hora antes, o... Y luego hay una cosa curiosa con el tema de las enciclopedias. Los que hemos tenido enciclopedia en casa, ahora llegamos a casa de nuestros padres y nos vemos la enciclopedia allí, que ahí sí que está acumulando polvo, pero hay es un tesoro. No sé si os pasará a vosotros también, que, o sea, yo llego a casa de mis padres, veo la enciclopedia y digo, esto habría que tirarlo, pero por otro lado dices, no, es una enciclopedia, esto no se puede tirar, sabes que está desactualizada, que no te sirve para nada, no te sirve para nada a ti, no le sirve para nada a los nietos, no le va a servir para nada a nadie más que para apuntalar esa estantería. Sin embargo, ahí está. Forma parte de la casa, forma parte del todo, del conjunto. Es un ente más familiar y decides que no se toca de allí. No sé si os pasará a vosotros esto. Está mal visto. Es como decir que no te gusta leer, que está mal visto. Pues tirar una enciclopedia igual. Está súper mal visto eso. Yo por lo que pesan. No se tiran por lo que pesan. Los 25 volúmenes. Yo lo lamentable es que otra cosa que no sé... tengo en casa también. La de mis padres y la mía. Y estoy en la misma. No voy a tirar la de mis padres y tampoco voy a tirar la mía. Yo una cosa que no sé si viviríais también los de la FB es los vídeos. Que ahora ven vídeos prácticamente todos los días en clase y yo me acuerdo, recuerdo con mucha emoción cuando nos llevaban a la sala para ver un vídeo que normalmente no solía ir el vídeo. Pero bueno, como que lo recordaba con mucha emoción y ahora deben de vernos a todas horas. Nosotros lo que teníamos era el mueble con la televisión y el VHS incorporado. Entonces estaba guardado bajo llave en la sala de audiovisuales y entonces iba el profesor allí a buscarlo, el mueblecito con ruedas, lo traía a la clase, lo conectaba, tal, y veíamos la tele. Aquello era, ese día era fiesta. El día que veíamos un vídeo de lo que sea, aunque fuera de la extracción del cobre en la edad de prehistórica, pero nosotros gozábamos con aquello. Claro, era algo completamente distinto a lo que hacíamos normalmente en clase. Este armario sigue existiendo en muchos colegios, sí. Pero ya no se usa. Con los cables detrás saliendo por un agujero. Eso es. Hombre, yo ahí en el instituto sí que recuerdo haber visto alguna película que te traían, como dices tú, con el mueble, las ruedas, te lo ponían en clase y ya veías la peli ahí. Y luego ya, eso seguro, sí. Sí, pero Mario, lo que dices tú de las películas, que aquello ya era pues el último día de clase antes de Navidad, o el día del patrón del pueblo, o el día, os quiero decir, eso de ver una película en clase era una cosa muy, muy, muy especial. Sí, eso era excepcional totalmente, eso era, vamos. Y por supuesto, películas aprobadas. Sí, yo por ejemplo en mi colegio no veíamos vídeos como recurso didáctico, no lo utilizaban como medio para, pero sí lo tenían una película, Mary Poppins, que la habré visto muchas veces, porque cada vez que llovía en el patio no podíamos estar y entonces era la forma de pasar el recreo, viendo Mary Poppins. Y me la sé, yo creo, todos los diálogos. Y yo no sé cómo no se rayó aquel... Yo sí recuerdo que lo usaban como recurso, pero vamos, era eso, ir a por el mueble, entonces estaba bastante nervioso por a ver a quién mandaba por el mueble, porque lo que decíais, muy bajo llave, entonces ir con el llevarlo y de la clase, pues no sé, sería de filosofía en el instituto y demás, la de Fahrenheit, pues nos queman los libros y demás, no me acuerdo, VHS además, pero vamos, era como excepcional, pero no, igual también usaba más grado que otro, que lo usaba, así que se veía el mueble rolando por las clases cuando te podía tocar, claro, de todo el instituto, que no siempre podías tenerlo.
Con respecto a la tecnología, el otro día la charla de las 3D que trajeron del instituto, bueno, de la impresora 3D, y habían hecho la prótesis robotizada que funcionaba. Y decía, pues yo en tecnología, claro, no había medios, lógicamente, los medios de ahora, dependería, pero... Y hacíamos rampas con rollos de papel del baño y de rollos de cocina, rampas con cartulina y a ver quién hacía el circuito con la canica más largo, con cartulina, pegamento y rollos de cartón. Y eso era el mega trabajo de tecnología. O alguno comentaba como que incluso alguien ponía al final una pila y encendía una bombilla, pero en plan eso ya era, vamos, de máster de fin de curso. Y claro, y ves ahora lo que hacen en los institutos o en el propio colegio y dices, madre mía, lo de la tecnología, en el área de tecnología, bueno, yo en séptimo octavo llegaron el profesorado que metió ya la grabación de vídeo, luego ya surgió la radio del colegio, pero hasta entonces era algo muy manual, más de trabajo manual casi que de otra cosa. Yo en el instituto, por ejemplo, en tecnología también eran manualidades, pero recuerdo en los últimos años del instituto tuvimos en tecnología un apartado sobre fotografía y nos enseñaron a revelar fotografías en blanco y negro. Y aquello nos parecía súper tecnología, ¿no? Lo siguiente, como que estábamos en el futuro, poder sacar una foto al instante. Aquello nos pareció muy chulo. Fue una forma muy, muy atrayente de trabajar la fotografía. Y ahora nos vemos con los móviles que en cualquier momento haces una foto, la ves, te ha salido bien, no te ha salido bien. Aquello era la sorpresa, aquello era alucinante. Poder ver qué habías hecho y cómo te había salido la foto. Nosotros en tecnología lo mismo, lo que comentaba Mapi. O sea, el megaproyecto en mi caso era hacer un puente con papel. Y tenía que soportar, para aprobar la asignatura, tenía que soportar una serie de pesas que traía el profesor en un maletín desgastado por todas partes, raspado, que debía ser pues, un maletín de sus años. Ay, sí, no me acordaba, Miguel, es verdad. De papel enrolladito, como en tubos. Así que lo tenías que enrollar súper, bueno, por lo menos yo súper pegar el final con un pegamento, porque era como lo mínimo el papel que tú dices. No me acordaba de las pesas. Exacto, sí. Yo sí que en tecnología me acuerdo que ya nos hacían hacer como una especie de un coche, ¿vale? Sí que ya ahí metíamos tecnología y tal. Teníamos que meter cableado y programarlo para que funcionara. Y ahí sí que me acuerdo, pero yo para el diseño me acuerdo que tenías que hacer diseño, como tenerlo todo hecho antes para pasar después al trabajo, a realizarlo. Me quedaba siempre al final de los últimos, o sea, yo es que para la tecnología fatal. O sea, al final ya me parece que el profesor me decía, venga, pasa, porque si no te vas a pegar ahí todo el trimestre, no vas a hacer nada, pasa y toquetea por lo menos, aunque sea la madera, las ruedas, y haz algo, porque si no, mal. Yo me acuerdo que las clases de tecnología lo pasaba fatal. Yo recuerdo que además el otro día en la charla de las impresoras, Juan fue mi profesor de tecnología y recuerdo que sacó que habían hecho proyectos de un ascensor, creando ellos las piezas con las impresoras, y es que ese proyecto nosotros ya lo llegábamos a hacer, el del ascensor, pero claro, sin crear las piezas, o el de poleas, crear poleas. Eso sí que está un poco más tecnológico que lo que dices tú, Mapi. Eso es, sí, seguro. Yo, por ejemplo, lo del ascensor y lo de las poleas que dice Silva, igual, porque también fui con Juan, bueno, y Guille también, quiero decir, eso seguro. Y luego ya, fíjate, nosotros ya hicimos eso y luego lo que ha cambiado más, que me parece lo que están haciendo ahora ya de otro mundo. Y nosotros ya hacíamos algo que para vosotros es sorprendente, pues ya a mí me parece sorprendente lo de ahora. O sea, yo creo que es la asignatura que más ha podido cambiar en estos últimos, 10 años o así. Yo estoy alucinando porque yo tecnología no me acuerdo de haber dado. Y en EGB lo que daba era trabajos manuales que hacíamos figuricas con marquetería. O sea, un trozo de madera con una sierra y hacías un pterodáctilo. Y era la repera y lo tenías ahí colgado hasta que tu madre se hartaba de él y te lo aventaba porque solo está acumulando polvo. Mira que me hice yo el escudo del Sporting de Gijón porque era triangular y así era más fácil de cortarlo.
Esas eran nuestras clases de tecnología. Ibas al laboratorio, no era clase de tecnología. Ibas al laboratorio y si podías, te dejabas un grifo abierto para que se acabara la clase antes. Yo, por ejemplo, he podido vivir las dos cosas. Trabajar con sierra de marquetería para hacer marcos y meter nuestras fotos, que luego llegabas a casa, se lo dabas a tu madre y decía, pero esto si me sale más rentable irmelo a comprar que esto. Y lo que te costaba hacerlo en clase. Y luego, eso al principio de la ESO, y después ya sí que hacíamos con las poleas, que se encendiera la bombilla con las pilas, los recorridos y todo esto. Y por cierto, era mucho más divertido eso que estar cortando un marco de fotos o cualquier cosa con la sierra de marquetería. Incluso informática. Informática también nos llegaron a enseñar en tecnología. Era parte de la asignatura, al menos a mí en los últimos cursos ya nos metían un poco con el tema de los ordenadores para conocerlos un poco más allá del Word y del PowerPoint. Eso sí que realmente es lo que más haya cambiado, ¿no? Porque con la sierra sí que hemos trabajado todos, pero claro, en cuanto ya te metes con cosas tecnológicas, pues cambia totalmente. Y ahora sí que es verdad, ¿no? Que estarán aprendiendo ahora en tecnología, ya no sé, a lo mejor ni utilizan la sierra, a lo mejor es todo con lucecitas y con cables, puede ser, ¿eh? Dices tú, Guillermo, que en los últimos años dabais en informática para ver más allá del Word y del PowerPoint. Yo, personalmente, la informática que he dado bueno, esto ya era el instituto, dábamos el MS2. O sea, imagínate. Nada que ver. Nosotros llegamos a ver hasta un programa que recuerdo con mucho horror porque no me gustaba nada, que era el AutoCAD. No sé si... Es de diseño, sí. Algunos sonarán, sí. O sea, que sí que se nota la diferencia. La diferencia es, por ejemplo, que yo en mi instituto no había ordenadores. No había ordenador, ni siquiera en clase para el profesor. O sea, no había sala de Rosa, informática. sí que había ordenadores. Lo que pasa es que estaban escondidos en un aula, no, había una especial. Secretaría, a lo mejor, pero... No. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no llegarían después. En Alcoriza tenías que tapar el teclado, la pantalla de culo y la torre con unas lonetas grises. Sí. Y ojo, te la dejaras sin poner. Era un problema gordo, ¿eh? Y ahí vi yo la primera vez Massey. I'm Massey, Big Green Massey. Y era de otro planeta. Nunca mejor dicho. Era la leche. Sí. Unas pantallas tenían allí la nave. Que era, vamos. Eso prácticamente es del Pleistoceno. Yo me acuerdo del primer ordenador que tuve, que la disquetera estaba en el teclado. Y era de aquellos, lo que tú dices, de pantalla gorda. Pues que llevaban los prototipos. Luego nunca salió de allí. Eso pasaría en Barbastro por ahí. ¿Me vas a decir que no has visto nunca un ordenador con la disquetera en el teclado? No, que es que hacían probatín. No te has enterado todavía, ¿no? No te ha llegado. En Barbastro era las pruebas. El resto de Aragón lo sabemos, pero alguien te lo tenía que decir bien. Esas cosas no han salido de allí. Está el Vero y el Cinca, y cuando se junta, ahí llegaban todos los trastos que no querían en ninguno. Es cuestión de gravedad, es donde llevan, se aboca uno al otro. Sí. Aquí las disqueteras que tenías que mirar la lucecita para ver si trabajaba el disco. Sí. Y a veces tenías que apretarles fuertes para que salieran, porque se quedaban ahí a medias. También. Para entrar fuera y a volver a reiniciar. Hombre, yo me acuerdo de lo que hemos estado hablando antes. Nosotros yo creo que éramos un poco como la transición entre pues eso, esa evolución que estaba viendo, porque yo recuerdo también
en tercero o cuarto de la ESO, trabajos que hacíamos en informática, que lo que ahora pues te dicen descárgate este archivo de la nube o de internet, te lo tenían que pasar con el disquete. Yo me acuerdo que te ponían unas instrucciones y era como, ostras, pedir el disquete y tal, lo tenías que poner y ya de ahí cogías los archivos. Entonces, luego, 2 o 3 años después, pues ya lo tenías que pasar por CD o te lo ponían en alguna carpeta. Estábamos ahí como en una transición que hemos utilizado un poco de todo. Con respecto al disquete, este es de aquí de adultos, que hay unos cuantos por arriba, también te da cosa tirarlos. Y ahora que ha salido el tema de internet, si queréis que empalmemos un poquito con la universidad, yo, por ejemplo, internet, hasta los 20 años, más o menos, yo no fui consciente, estaba ya en la universidad y me dijo un compañero que estaba de delegada de curso, estábamos en delegación, dice, ¿te hago una cuenta de correo electrónico? O sea, ¿qué es eso del correo? Había al fondo del pasillo de magisterio un cuarto con ordenadores, porque era un cuarto con ordenadores, que si metías una contraseña sí que pasaba algo, que entraba, se empezaba a hablar del internet, pero realmente no éramos conscientes de qué era eso de internet. O te metías, pero no sabías muy bien. Y me crearon un correo electrónico. Pues bien, no, esto es que te mandas cartas, pero por internet, pero que es, o sea, era todo súper confuso. Tu cabeza todavía no estaba capacitada para procesar el concepto de internet y eso era ya pues, el año 2001 o algo así. Y estando ya en la universidad, entonces en clase no se utilizaba internet. Yo en la universidad no tengo el recuerdo de ningún profesor ni el de nuevas tecnologías tenía ordenador en clase para dar las clases. Entonces era todo, los trabajos los seguíamos haciendo a mano en la universidad. Por lo menos los primeros años yo no tengo recuerdo de hacer trabajos con el ordenador. Entonces... ¿Con máquina de escribir? La universidad, sí, también. La universidad era todavía, el último año sí que a lo mejor ya alguien, porque luego la impresora también era muy complicado, ya no era el ordenador, es que luego tenías que imprimir, que era las que metías el folio, taladro por los lados, tenías que darle la ruleta como si fuera una máquina de escribir. Y bueno, en mi caso, las nuevas tecnologías en la universidad, presentes lo justo. Aparecía internet, pero claro, en casa y eso era totalmente impensable. La nuestra es la generación de la impresora. Yo no sé si en la universidad me llegué a comprar un manual, nos lo daban todo fotocopiado. Y la verdad es que... yo creo, Guillermo, que fue el boom de cuando las fotocopias pasaron a ser asequibles, cuando tú estás hablando. Yo recuerdo la universidad como un boom, una entrada total en internet, porque fue llegar allí y empezar a hablarnos de Moodle. Es que ya no nos daban fotocopias, lo colgaban todo y tú tenías que imprimirlo, cuando ni siquiera en bachiller habíamos usado tanto internet. Para mí fue un cambio radical en la universidad porque es que tenías que usar internet a todas horas y tener un ordenador o acceso a uno. Yo también noté mucho cambio porque además de pasar de explicación del docente a verlo todo en PowerPoint, todo con diapositivas y explicaciones, que fue un cambio muy grande. Además, pues te recomendaban que fueras con tu propio ordenador para coger apuntes, que yo me acuerdo que salieron los primeros mini ordenadores, que yo iba súper feliz porque pesaban muy poco y para llevártelo todos los días a la universidad la verdad que estaba muy bien. Nosotros íbamos a clase con muñequera. Porque, o sea, ya no es que la presentación del profesor, quédate con lo que sea, luego te paso fotocopias, te lo cuelgo en Moodle, todo eso era impensable. O sea, tú llegabas allí con tus folios, con tu cuaderno, con tu boli de repuesto porque se te va a acabar y ya no es que ya no es que coge lo que sea más interesante o lo más importante, sino cópialo todo. Palabra por palabra, todo lo que diga el señor de enfrente, que además traía sus apuntes de cuando él estudió, que algunos eran incluso folios apergaminados del tiempo que había pasado,
y a copiar. En eso consistía la universidad. No explicaban, copiabas. Y luego te lo tenías que estudiar. Yo recuerdo que en Magisterio en Zaragoza, ¿cómo se llama esto? La repografía estaba nada más entrar a la izquierda. Entonces, con el de allí nos llevábamos muy bien. Dices, ¿qué hay hoy? Y te sacaba lo que habían impreso del día de antes. Y si el ascensor, íbamos siempre dos, si el ascensor estaba ocupado, nuestra clase estaba en el último piso. Si el ascensor estaba ocupado, pues cogíamos la repografía y nos íbamos a la cafetería a ver lo que habían hecho. Y luego ya se nos olvidaba subir a clase. Pues así echábamos mañanas enteras, y comíamos allí todo. O sea, a la universidad íbamos. Lo que pasa es que las clases, como se fumaba y eso, allí los pasillos no nos iban bien. Y luego ya pues subían las 4 escaleras y a casa. El autobús el 38 estaba enfrente, estaba muy bien. Y de Montessori. O las bravicas de Montessori, Juanjo. Sí, y la bola esa que era picante, y siempre le decías a uno, cógete esta bola, que está muy buena. Y luego estaba que echaban limón, jarabe de limón. ¡Qué asco! No era cerveza con limón, con un jarabe de limón. Eso seguro que sí. Estaba dulce. Bueno. Yo sí que tuve una profesora que llegaba y se sacaba el cenicero y se ponía a fumar en clase. Pero y los pasillos de magisterio llenos de colillas por el suelo. Y creo recordar que había en una planta esta máquina de tabaco, que eso ahora mismo es totalmente impensable, pero hacíamos festivales. Yo era de musical y pues Santa Cecilia, a fin de curso nos hacíamos festival y se podía adquirir alcohol y... O sea, era totalmente, a día de hoy, no tecnología, pero en según qué aspectos, claro, dices, es que ahora eso es impensable, estar en un sitio educativo, cerrado, aunque fuera de personas adultas, ¿no? Pero sí, de fumar en clase, dejaban fumar los exámenes. Sí. Había cosas que... Y entonces en el paquete de tabaco había cigarros y ayuda. Recordatorios. Y bien. Y yo de eso sí que me acuerdo. Estabas el primero y salías el último. O de los últimos. Y parar, echarte un cigarro tranquilamente mientras estabas haciendo el examen. Aquello parecía más un bar que un examen, porque estábamos todo el mundo echando cigarros. Después lo tirabas al suelo, lo pisabas con el pie, se quedaba ahí la colilla. Bueno. Seguías haciendo el examen y tan pancho, o sea, díselos ahora. Y si le molestaba a alguien, pues bueno, era otra pasta, ¿sabes? Oye... El que me molestaba y se quejaba era el ratito de la clase, porque... Acaba pronto y vete. Y ya está. Sí, porque incluso el propio profesor del examen te estaba mirando, controlando, haciendo el examen y estaba fumando. A veces yo fumaba Ducados y en los exámenes fumaba Lucky. No apestara tanto. Entonces, si hacía falta, le dabas al de al lado. Si había que estar allí rato para sacar la carne, porque nosotros no llevábamos chuletas, llevábamos la carne. Entonces, vamos a sacar la carne. Entonces había que tomar tus medidas, pues había que dar tabaco a todos para hacer ahí efecto Londres, pues se hacía. Sí, porque luego también había eso, el pedir al de adelante o al de atrás, pásame un cigarro. Y no pasaba nada. O sea, le pasabas un cigarro dentro de un examen y era habitual. Ahora con el coronavirus no se puede compartir, pero estas cosas siempre han estado. ¿Habláis del ascensor de magisterio? Yo no recuerdo ningún ascensor en magisterio. Sí, nada más entrar, Mapi. Y había un colegio en la primera planta y lo podías dirigir a ese. Y entonces aparecían allí. Ya que si te lo jodían, te llamabas y les hacías parar en el piso del colegio. No sé cómo era. Había un colegio allí, no sé cómo se llamaba. Sí, el de prácticas de magisterio. Pues bueno, yo la universidad es un poco, depende supongo de la facultad pero las nuevas tecnologías en mi caso, hicimos un trabajo con un compañero, me acuerdo que estábamos haciendo las prácticas ya de la música en el cine. Y bueno, eso fue la bomba, fuimos el espectáculo de la clase, eran nuevas tecnologías, lo hicimos a mano, por supuesto, pero luego era la importancia de la música en las películas y grabamos pues el trozo de Psicosis de las películas que teníamos por casa. Mi padre que nos grabó en una cinta una detrás de otra y como llevamos una cinta VHS
con los trozos de película grabados, fuimos la sensación. Nos hubieran dado el Nobel de Magisterio ese año. Porque llevamos una cinta VHS grabada, con trozos de películas. Y fue eso, vamos, la repera. Eso era lo más espectacular que se hacía en nuevas tecnologías. O sea, no, nada que ver. Y el PowerPoint yo creo que marcó también un antes y un después a la hora de, bueno, el acceso a ordenadores en las aulas, la equipación, pero el explicar con PowerPoint fue algo, vamos, que revolucionó el mundo de la enseñanza desde mi punto de vista. Fue el salto de la diapositiva a las transparencias a los proyectores en general. Una herramienta que a día de hoy, pues yo creo que en ese sentido... Luego también trajo cosas malas, porque entre que pasaban de diapositiva a otra, se escuchaba el sonido de la cámara de fotos. Y cuando era un PowerPoint de 35 escenas o pestañas, 35 cámaras de fotos, era malísimo. Bueno. Sí, y luego pensar también cuando se fue introduciendo Internet poco a poco, que claro, ya empezaron a surgir las páginas donde los estudiantes empezaban a subir sus apuntes. Entonces, claro, yo recuerdo El Rincón del Vago. Rincón del Vago, Patata Brava, no sé, había un montón. Y tú ibas con tu ordenador a clase. Claro, yo desde primero iba con el ordenador a coger los apuntes. Y ese momento en el que hacías el clic y desconectabas, que te ponías a buscar los apuntes por internet, te ponías a mirar esas páginas y encontrabas algo, madre mía, era la leche. ¿Cómo has dicho? ¿Patata Brava? Sí, Patata Brava, algo así, sí. Había unos nombres que vamos, súper originales. Sí, yo creo que igual estaban ahí en el Montesol y dijeron, comiendo unas bravas, vamos a hacer aquí una página. Se quedarían mirando y dijeron, va, ya está, ya tenemos el nombre. El Rincón del Vago sí que lo llegué a conocer, pero el Patata Brava y por ahí ya a mí el Rincón del Vago me salvó varias asignaturas de primero. Pero no por los apuntes, sino por los trabajos. O sea, de primero de humanidades, que yo andaba perdidico. Y los trabajos de filosofía, por ejemplo, me los salvó el Rincón del Vago. No tengo nada que ocultar aquí. Sí, también de hecho ya... También es cierto que conocí el Rincón del Vago ese año, ¿eh? Ese primer curso de universidad fue un primer curso de, como estamos viendo en todos vosotros, fue un curso de descubrimiento, ¿no? Porque pasas de un instituto casi analógico a una universidad, bueno, no digitalizada, pero en mi caso fue también el año también en el que empezó Internet a desbancar absolutamente a todo lo demás. Mis 18 años fue el año cuando empecé cuando tuve mi primer correo electrónico, el ordenador para trabajar, las cosas de la universidad, buscar información, buscar trabajos, Entonces fue como boom, fue el paso, que más que paso fue un salto impresionante. Luego yo creo que a todos nos ha tocado, yo luego hice continué con la licenciatura ya en online, o sea, el tema de la universidad online, que en nuestra época cuando tocaba estudiar la universidad estaba la UNED, pero que era comprarte el tocho y luego ir a examinarte. Pero claro, yo el segundo ciclo ya lo hice totalmente online en la Universidad de La Rioja y ya era a través de una plataforma, que es como se estudia ahora, pues muchísimos grados, segundos ciclos, másteres, y bueno, es lo que ahora mismo, aparte de la presencialidad, pues eso, estudiar una carrera actualmente, o sea, ya ha evolucionado ya la universidad hasta esos puntos que hablabas antes de Moodle, por ejemplo. Yo Moodle, hasta que no vine ya a trabajar al centro de adultos, no sabía de su existencia. Pero vamos, luego ya pues los estudios universitarios online
que todos yo creo que hemos estudiado alguna vez algo online ya o los cursos de formación que hacemos y ahora mismo es una opción que lo mismo era impensable hace relativamente poco. Sobre todo por el tema ya lo diré, las 24 horas. O sea, tú tienes una duda y mandas un correo electrónico ahora mismo y ya te contestarán. En tiempos no había correo electrónico. En tiempos las tutorías, las dudas se resolvían por teléfono. Entonces tenías que morir al palo de esperar a cuando el profesor de turno estuviera en su despacho para poder llamarlo, que no estuviera ocupado, que te cogiera el teléfono, que... Entonces, sí, era una ventaja porque podías estudiar a distancia, pero claro, si lo vemos desde el prisma actual, casi era un atraso, porque porque los horarios de alguna manera tenías que seguirlos de todas. De alguna manera tenías que seguir algún tipo de horario. Entonces, hoy en día con el internet, pues bueno, se nos ha solucionado mucho. Fijaros, no hay más que ver lo que estamos haciendo ahora mismo. Esto sería impensable hace tiempo. Podríamos haber hecho una llamada grupal, me acuerdo, que fue finales de los 90, mediados de los 90, vamos a decir, que Telefónica puso una función en algunos terminales, en los terminales más modernos, Rosa está asintiendo como diciendo, sí, me acuerdo de eso, que podías hacer llamada a 3, pero no más de 3 personas en una llamada telefónica. Y aquello ya era la bomba. Y ese terminal costaba una barbaridad. Bueno, ahora que has dicho lo de las llamadas, yo no sé si recordáis lo que yo creo que fue, digamos, el origen de WhatsApp o de la mensajería instantánea. No sé si os acordáis de lo que eran lo de las horas felices. Esto que tenías... que pagabas, no sé si era 3 o 4 euros y tenías todo el fin de semana los mensajes gratis. Y era como, vamos, te empezaba a petar el móvil, eso era... Y yo creo que eso sí que luego ahora desemboca en lo que es WhatsApp y vamos, o sea, el abrir el móvil y tener 50 mensajes es como, no sé, como que casi que medio lo has normalizado. Podemos pasar ahora a hablar del móvil, de un poco los medios de comunicación, cómo se hacían fotos, cómo se hacen ahora, el uso del móvil, que el móvil ahora agrupa 10 aparatos distintos, por ejemplo. Bueno, para empezar el móvil, yo no sé vosotros, pero yo tuve mi primer móvil fue a los 18 años cuando salí de casa para estudiar en la universidad. No, antes no había tenido móvil. En mi caso fue y no tenía internet en el móvil, así que cuidadín con las llamadas, cuidadín con los mensajes que mandas, porque cuando te quedas sin saldo, te quedas sin saldo y hasta el mes que viene no te dan dinero a lo mejor para poder recargarlo. Entonces había que hacer una economía de guerra con respecto al aparato nuevo este. Mensajes con millones de caracteres. Sí, exactamente. Así apareció la economía del lenguaje, esta famosa, pero es que tenías que acortar por todos lados. Era como el Twitter de ahora, pero claro, mensaje encima te costaba dinero. Incluso las llamadas las hacías más cortitas y las limitabas porque todo minuto contaba. El establecimiento, el minuto, todo era importante. Yo recuerdo de mis primeros usos del móvil, yo era más mayor que tú, cuando tuve mi primer móvil. Y una anécdota que te voy a contar, pues por ejemplo, que iba por la calle y realmente sonaba y tampoco sabía si era mi móvil o no, pero bueno, cuando me daba cuenta si era mi móvil y cogía la llamada, me quedaba quieta. Me quedaba paralizada así, hablando, pues por el uso de tantos años de un teléfono fijo con un cable que estaba en la pared y no te podías mover, que podías mover limitadamente, pero y hasta que, pues ya después de varias llamadas ya arrancabas a andar otra vez, pero me parecía surrealista estar en la calle y me quedaba paralizada, hablando, pero paralizada, quieta, que incluso, bueno, pues se chocaba la gente conmigo porque decía, a ver, esta mujer, ¿qué hace? Sí, mis primeras llamadas con el teléfono. Desde no localizar a que me llamaban,
porque el móvil era como una cosa extraña, llevarlo en el bolsillo, hasta quedarte quieto por el uso de uno fijo. Hablamos de móviles que no hacían fotos, que no tenían nada. Imagino que los móviles de la ESO, a lo mejor ya vuestro primer móvil tenía otras aplicaciones. Tampoco había avanzado, al menos yo no recuerdo que la tecnología móvil hubiera avanzado tanto con respecto a vuestra época. Bueno, al menos en mi caso fue también en la universidad, ¿no? Cuando ya empezaron a salir pues los smartphones ya pues más parecidos a los que tenemos ahora, que ya no había que cerrarlos plegando la pantalla, que ya tenías un relativo acceso a internet. Yo el móvil que tenía durante la ESO pues era un móvil, pues el típico Nokia que era un ladrillo que se te caía desde el quinto piso y no le pasaba nada, que lo tenías pues para hacer 5 llamadas y mandar un mensaje si te estabas muriendo, porque eso también era otra cosa. Los SMS antes o te habías roto una pierna o no enviabas un SMS porque era súper caro, ¿no? Y ahora con el WhatsApp, que sí que a ti las perdí. Ya está. La perdí. Yo recuerdo que tuve el teléfono cuando mis padres se lo cambiaron, que yo iba pues a primero de la ESO o algo así muy pronto. Como casi no teníamos saldo, yo quedaba con mis amigas de te hago una pérdida pero no me lo cojas y eso significa que salgo de casa. Y cada vez que te mirabas el móvil y tenías una pérdida, pues ya tenías que salir. Y lo que decía Mapi, que no me acordaba, era lo de los caracteres de los mensajes, que es verdad, de ahí salen todas las abreviaciones para intentar no pasarte y tener que pagar 2 mensajes. Es verdad. Ahora Sí, que yo dices Mario, di. Sí, que yo creo que ahí tampoco vamos tan, o sea, por respecto a edad, quiero decir, yo también el primer móvil, o sea, con WhatsApp, quiero decir, cuando se inauguró WhatsApp, no sé si, lo traemos el otro día, lo hablamos con Guille, no sé si fue en segundo de bachiller o en primero de carrera. O sea, quiero decir, que era cuando de verdad, o sea, el primer smartphone, quiero decir, el WhatsApp, cuando estaba. Luego los móviles que tenías de antes tampoco servían, o sea, yo me acuerdo de jugar al Snake que tenías en el móvil, a los politonos que te mandaban tus amigos que eran gratis o no sé, o por Bluetooth o no sé cómo se mandaban, algo así, y poco más, y lo de las perdidas. Y las horas felices que ha dicho Guillermo, de cuando era el fin de semana ese. Yo me estoy sintiendo mal, me estáis hundiendo en la miseria. O sea, yo es que estoy pensando de lo que vosotros estabais haciendo con el móvil, yo lo hacía con una cabina de teléfono. O sea, yo iba a una cabina de teléfono, marcabas un teléfono fijo del colega para que bajara. O porque habías quedado con él en esos sitios. O sea, lo del móvil era en la universidad y para que no bajaras a llamar a la cabina de teléfonos a casa. Porque en Zaragoza cuando pegaba el cierzo te quedabas como un pollo. Y te duraba toda la batería, o sea, la batería te podía durar toda la semana, porque como lo usabas de fijo móvil, de que tenías el móvil, pero estaba en el piso de estudiantes ahí, que lo dejabas muerto de risa porque no te lo llevabas a clase, porque luego, claro, ¿vosotros os acordáis lo que pesaba aquellos bichos? Cuando volvías a casa por la noche, ahora la gente va utilizando el móvil para que si alguien te va a hacer algo, que sepas que estás hablando con el móvil. Antes, con llevar móvil, ya te valía. Porque me pegabas con eso a alguien en la cabeza y lo dejabas tieso. Lo que está clarísimo. Era amarillo, así potente. El alcate, el amarillo aquel. Sí, a ver, ¿en qué vaqueros te los metías? No. Chicos y chicas, es que el uso, sobre todo el uso y disfrute de los teléfonos se ha modificado única y exclusivamente porque todo lo que puedes hacer hoy en día con un teléfono es gratis. O sea, es decir, no es gratis, evidentemente, porque pagas una cuota mensual, pero es como no te cobran por cada uso que haces del teléfono, ya sea llamadas, mensajes, acceso a internet, lo que sea, está todo sino incluido. Que tienes una cuota mensual y de ahí utilizas todo lo que quieras. Como es gratis, lo que digo, lo utilizamos mucho más. Si os fijáis, en todo momento estamos diciendo, los que hemos vivido la época de las recargas,
estamos hablando de eso, de la economía que tenías que emplear para no pasarte con el teléfono. Hoy en día eso no sucede. Pero recargas también que hacíamos cuando, bueno, no teníamos poder adquisitivo porque no trabajabas todavía, pero a lo mejor te daban ya una paga para salir el fin de semana. Claro, pero las recargas que hacíamos en el teléfono eran a lo mejor de 5 euros. Claro, pero que ahora ya a lo mejor, pues con esas edades, pues te tienen que pagar una línea móvil mensual, tienen que pagar algo. En ese momento lo que dices, pues te daban 1.000 pesetas, porque es que a lo mejor eran pesetas, decías, pues bueno, gasto esto en el teléfono, te gestionabas un poquito el dinero. Ahora, pues no sé, supongo que los padres y madres tendrás que pedir, ¿no?, en casa. Y al hilo, la manera de cambiar la socialización, esto que decías, Cristina, de las perdidas, cuando yo tenía unos 15, 16 años, una amiga mía de la cuadrilla vivía enfrente. Y con cuadernos y un rotulador gordo, nos escribíamos mensajes y los pegábamos en la ventana y la otra desde el balcón lo leía y luego devolvía el mensaje. Porque, claro, ya eran edades a lo mejor que no te apetecía hablar por teléfono desde el comedor, porque lógicamente solo había un teléfono en casa, estaba en el comedor. Y ahí, pues claro, lo que hablaras era totalmente público, incluso para quedar. Bajas ya en la ventana y claro, ibas mirando de vez en cuando a ver si estaba la otra. O hacías la perdida, eso quería decir, asómate a la ventana. O sea, o lo de quedamos a tal hora, ir a buscar a casa, picar, ese tipo de cosas a la hora de quedar, y ya no hablamos a nivel instituto, a nivel personal, niños y niñas de primaria, o hacer más partícipes a las familias. ¿Qué dices, Juanjo? Si no utilizabas el walkie-talkie ese de Rambo. Tengo aquí walkie-talkie de la comunidad. Me regalaron 3 pares de walkie-talkies. Es que un walkie-talkie de Rambo. Esto era la sensación cuando yo tenía 8 años, los walkie-talkies. Y también jugabas con esto muchísimo, pero es que era la bomba a la hora era el antecesor del móvil, no sé. Y era muy divertido. Os he traído aquí. Pero sí, walkie-talkie era muy. Pero claro, no llegaba a tanto. Yo, por ejemplo, los utilizábamos con mis primos cuando íbamos en el coche para comunicarnos de un coche a otro. Pero claro, como se separaran los coches un poquito, pues te quedabas sin señal y sin saber lo que te estaban contando. Y jugábamos al Veo Veo, al juego de las matrículas, a cualquier cosa y siempre con el walkie-talkie. Me imagino que ahora pues, utilizarán el móvil o otros mecanismos para compartir los juegos entre coches. Pero en los viajes sí que es verdad que utilizábamos el walkie. Es que en el coche antes te tenías que buscar también la vida para entretenerte. Porque tu padre llevaba la cinta de María Dolores Pradera y, claro, aquello no era compatible con una infancia, una preadolescencia sana. ¿Y cómo lo hacíais durante los viajes sin el aire acondicionado? Porque ahora es lo más común. Yo me imagino que bajaríais las ventanillas y... Pero tampoco te dejaban, Cristina, porque decían que gastaba mucho el coche. Abrías un rato, pero luego ciérrala. Por lo menos a mí. Porque un viaje corto en mi caso, se puede aguantar, pero un viaje largo... En mi caso fue una infancia muy traumática porque mis 2 padres fumaban en el coche. Sí, es verdad. Entonces, tú imagínate, a lo mejor con las ventanillas arriba, fumando los 2 al mismo tiempo, que el humo va hacia atrás y tú estás allí. Pues mira, esto es como todo, te acabas acostumbrando, porque como no has vivido nada más, pues eso es lo normal, ¿me entiendes? Entonces, luego descubres que puedes ir en un coche sin fumar, descubres que hay coches con aire acondicionado, con climatizador incluso, o algunos ya la repera con calefacción en los asientos. Y ya, bueno, pues esto ya te puedes ir a Moscú de vacaciones, ¿sabes? No se viajaba. Pero no, claro, es que en esa época pues no había, o sea, era lo que había.
Entonces, como no podías comparar, esto es como, la conclusión es esa, al fin y al cabo. O sea, ¿cómo podíamos vivir entonces? Pues es que no podíamos compararlo. O sea, lo comparamos ahora, cuando hemos visto el antes y el después, pero antes, pues claro, dices, pues es lo que había, claro. Mira, yo hablando de coches y entretenimiento, me acuerdo que jugábamos, no nos llevábamos teléfonos ni nada, íbamos con los amigos, con las bicicletas, íbamos a una zona que hay unas montañas de yeso. Ahí había un coche abandonado y a dos hermanas gemelas les dijimos, vamos a jugar a escondite, y se escondieron en el maletero, les pusimos unas piedras encima del maletero y seguimos nuestra marcha. Total que luego por la noche sonó el teléfono en mi casa y a mí me vino el flash ese de iba la Raquel y la otra. Y tuvimos que ir de la oreja hasta los yesos y al abrir el maletero y ver a la dormida y la otra con un ataque de ansiedad, tal y cual, pues dijimos, igual si hubiéramos tenido un móvil, hubiéramos llamado. Pero eran otro tipo de juegos. Yo ahora, a día de hoy, tengo una relación estupenda, pero esos años seguramente a día de hoy pasaron factura. Y a mí, Juanjo, razos me dieron. A mí ya los 4 o 5, que no era yo solo. Las bicicletas estaban bien, que nadie se las llevó ni nada. El coche, sí, sigue siendo zona de juegos. Bueno, yo con respecto al coche, Llegar a casa sin avisar, retrasarte para sin móvil, sin nada, te caía por todos lados. Si tardabas media hora en llegar a casa, por lo menos en mi caso, había muchísima más expectación. Ahora te llaman, no, qué tal, qué cual, pero entonces... Bueno, pero había cabinas telefónicas, Mapi. Tampoco era una excusa eso de llegar tarde a casa, sin avisar. No, hablo de críos. Bueno. Que no tenías acceso. Bueno, yo en mi caso aquí yo no llevaba dinero nunca para llamar de una... Pero bajabas de la escuela y te quedabas jugando por ahí, llegabas a casa en vez de las 5 a las 6. Y vamos, poco menos que ya te estaba buscando medio pueblo porque siempre tenías que llegar a las 5. Y ahora a lo mejor con el móvil imagino que si alguien lleva, pues llaman o tal, la llaman a la fulana, pues la he visto, es más fácil localizar. De mayores sí, de mayores llegar tarde a casa podías avisar perfectamente, claro. Si era por alguna juerguecilla. No, yo simplemente era, Cristina, si quieres saber y compartir la experiencia de tener un coche sin aire acondicionado, sin dirección asistida, yo te lo puedo ofrecer. O sea, yo aún tengo mi primer coche y funciona así. Es más, creo que mi coche puede que sea más viejo que alguno de vosotros. Es del 89. Pues sí. O sea, que el que quiera tener esa experiencia, pues eso, ni aire acondicionado, ni dirección asistida, las ventanillas no se aprieta un botón y se bajan, hay que tirar de brazo. Hay también hacia el brazo también. Jolín, yo os lo ofrezco. Nada. Como dice Miguel, ahora ya puedo hacer comparaciones de una cosa y otra y prefiero lo de ahora. Coches que me han dejado, bueno, no es tan viejo del 89 y las ventanillas con botoncito, pero bueno, no va al aire acondicionado y es solo CDs. Así que tuve que ir a Zaragoza a ver para escuchar, porque si no, la radio no iba. Así que he vuelto un poquito atrás a recordar esos CDs pues, de antiguos y demás. Así también es una experiencia un poco... Yo recuerdo también de medios de transporte, el BUP, estudiaba en Zaragoza y venía todos los fines de semana, estaba allí interna. Y para venir teníamos que ir de Zaragoza a Alcañiz a las 3:30, en Alcañiz esperar casi una hora y luego coger otro autobús que le costaba casi otra hora llegar a Corisa desde Alcañiz, cuando en unos 25 minutos vienes en coche. Y ese autobús le llamaban la cafetera, porque era el que llevaba al instituto por la mañana, era de los más viejos que tenía la compañía y arriba era una rejilla, no tenía aire acondicionado ni nada y era un espectáculo. Pero es que con el que veníamos de Zaragoza, que eran de los buenos,
nos dejaron tirados en la carretera infinidad de veces. Teníamos que bajar porque entonces se hacía la mili. Y solo íbamos estudiantes y militares. Los domingos parecía un funeral, ir a Zaragoza con el fútbol de fondo, todos ahí de fin de semana. Y los viernes era una fiesta, porque claro, todos íbamos al pueblo. Y eso, y dejarte el autobús tirado y tener que venirnos a buscar otro autobús de Zaragoza. O sea, que los medios de transporte en general, pues adaptados, pues, y autobús, pues eso, de cualquier manera. Las películas que te ponían también, cómo te las ponían, o las excursiones escolares, que también han cambiado. Y luego viajar en avión, que eran cosas muy... O esta zona no había tren, pero tampoco viajaba la gente a menudo en tren. O sea, que viajar en según qué medios de transporte era algo... Viajar en general era algo muy extraordinario, ¿no? En muchos casos. Yo recuerdo gente... Yo, por ejemplo, tenía familia en Madrid, entonces de vez en cuando ibas pues porque tenías familia, pero gente de mi clase que podía tener 15 o 16 años y no habían ido nunca a Madrid o a Barcelona. Y no era algo raro. Y ahora, con 10 años, la mitad de los críos a lo mejor han salido al extranjero. Ir al extranjero ya vamos. No estaba al alcance. Yo, por ejemplo, monté mi primer avión en el viaje de estudios, que fuimos a Mallorca. Y no habíamos, vamos, ni mi familia ni nadie había montado un avión nunca. Y luego tardé bastantes años a volver a viajar en avión. ¿No? Bueno, yo, Rosa, la primera vez que monté en avión fue hace 2 años con el centro de adultos. Bueno, entonces aún lo tienes más cerca. José se acuerda porque trajo ensaimadas de Mallorca, ¿verdad? ¿Cómo? Trajiste ensaimadas. Sí. Llegó un poco pachucha, pero bueno. Qué negocios, ¿eh? Ahí no estaba Amazon, pero lo petaban las ensaimadas. Yo me acuerdo da igual. Sí. Y eran malas, porque tampoco estaban... No estaban buenas, pero había que traerla a casa, si no, ¿para qué habías ido a Mallorca? Menos mal que nos dio por traer ensaimadas y nos sobrasada, porque si no, vaya viajecitos. ¿Ves? Nosotros el viaje de final de la ESO nos íbamos a Londres. Yo fue la primera vez que cogí el avión. Y por cierto, de vuelta nos pilló un volcán por medio que tuvimos que volver en autobús, porque se pegó los aeropuertos cerrados una semana o 2. Y tuvimos que venir en autobús, y luego cruzar el Canal de la Mancha en ferry, y luego desde Barcelona o no sé de dónde hasta Alcoriza en bus también. O sea, un viaje que nos costó volver 2 días, creo, o no sé. 40 horas, Seguro que os aprendisteis el nombre del volcán ese islandés, ¿verdad? Tenía un montón de vocales. Había quitado el micro. Sí, la verdad que ese volcán estuvo bastantes días en nuestra cabeza. Madre mía. Yo creo que el viaje a Mallorca famoso, que yo también soy de las de Mallorca, era precisamente por eso, porque nosotros fuimos en barco, que te quedabas medio día yendo en el barco, volvías en avión, con 20 minutos, porque era como la primera oportunidad que tenías de hacer un viaje así, o luego en el instituto la gente que iba a Euro Disney, y ahora no es que sea lo normal ir a Euro Disney, pero que eran destinos que si no era en viajes así, se entendía que no ibas a viajar, o hasta que fueras adulto, y ahora pues es fácil que una familia vaya de viajes a Baleares o a Euro Disney, o que ha cambiado la manera de que está más accesible a lo mejor, o claro, hay que tener dinero, está claro, para viajar, pero que la gente se mueve más y los medios de transporte, pues según qué compañías y por ahí, pues están más al alcance de la mano, que parece que ha perdido un poquito la esencia a los viajes para descubrir, que ahora... Me acuerdo que en el viaje de estudios ese ibas a discotecas y en cada una te daban una camiseta. Y luego, cuando tuvimos el carnet de conducir un poco más adelante, pero los de mi quinta la guardaban como oro en paño, no me acuerdo, eran 3 letras, pero no me acuerdo cómo era la discoteca, y se la ponían en el asiento del coche, así de... Y era penoso. BCN, no me acuerdo cómo se llama. Eso era lo más, ¿no? Las camisetas ahí ensanchadas allí como para pretender he estado yo en esa discoteca, que luego era discoteca de críos, que no... Pero bueno. Sí, he viajado de otra manera, sí, eso sí que es verdad.
Está bien. Y a nivel de... Lo de hacer autostop, de irte a algún lado y te hacías autostop ahora mismo, pues no sé si se seguirá haciendo. Pero bueno, llegabas a la playa con autobús y todo eso, pero luego allí no te daba por alquilar coche. Sí, ahora es BlaBlaCar, ¿no? Se podría decir que igual el autostop ahora es BlaBlaCar, aunque lo sigas haciendo autostop o lo que sea. Sí. La manera de compartir el coche, de alguna manera. Como lo mires, a lo mejor el riesgo, según en qué sitios, hombre, si es alguien conocido, pero bueno, que al fin y al cabo la manera de viajar ha cambiado, por supuesto. O los alquileres vacacionales, irte al piso de alguien, o eso yo cuando éramos pequeños, si no era algún familiar que tenía piso, o podías alquilar, pero esto, claro, no había plataformas de internet de alquiler de pisos, ni opiniones, ni podías comparar, ni si ibas a un hotel y te salía mal, pues te aguantabas. Y te ibas al peor hotel del mundo a lo mejor y es que no podías saber si era el peor o el mejor, porque no había página web, no había nada. Había un listín de teléfonos que a lo mejor buscabas ahí o te lo habían recomendado. Y ahora tenemos todo muy a mano. Claro, o incluso a la hora de planificar lo que son los viajes, o sea, ha sido una revolución total. O sea, es lo que estabas hablando, puedes reservar hoteles, apartamentos, puedes incluso ver por medio de Google Maps los sitios donde vas a ir. Si te pierdes, pones el GPS. Yo me acuerdo de pequeño, cuando ibas a Zaragoza, que no sabías dónde estaba algo, vamos, los semáforos eran un show. Cuando estaban en rojo, veías de repente abrirse puertas, salir corriendo la gente y a preguntar a otros sitios que dónde estaba tal. Y se ponían los semáforos en verde y la gente corriendo, volviendo a los coches y ahí con unas persecuciones ahí por detrás. O sea, eso ahora es impensable. Tú ahora coges, te pones tu Google Maps y vamos, como si te quieres ir a donde quieras. O sea, no hay ningún problema. Vivimos en la época del hazlo tú mismo. Hoy en día, bueno, ahora que estabas hablando de lo de la planificación de viajes, antes existían unas tiendas, unos comercios que se llamaban agencias de viajes que te organizaban todo. Hoy en día no necesitas una agencia de viajes porque lo tienes todo en internet. Te puede costar más tiempo, más dinero, menos dinero, buscarte la vida y buscar las ofertas o las cosas, pero lo puedes hacer tú mismo. Hoy en día llegas a una gasolinera y te tienes que servir tú mismo. Hoy en día llegas a un restaurante y si tienes suerte te sirven, pero ya hay muchos que es buffet libre, que te dejan allí la comida y que, ¡hala!, sírvete tú mismo. Entonces, estamos en una época en la que no sé si es bueno, es malo, es mejor o es peor, pero sí que es cierto que yo creo que nos han engañado un poco con eso del hazlo tú mismo, verás qué fácil es. Y mientras tanto yo, digamos que mi trabajo que consistiría en servirte a ti, no lo hago. No sé si estaréis de acuerdo o no con esto. Hombre, yo recuerdo de pequeña que te pusiera alguien, cogerte tú las chucherías, era impensable. Y recuerdo la primera tienda que hubo aquí de autoservicio en la ciudad, pues eso se implantó antes, pero con las bandejicas o en bolsicas directamente, a granel, algunas cosas. Era una triunfada, iba solo por ver y ahora mismo eso, te echas tú todo, pero no tenías nada al alcance, te ponían todo, tiendas que te sirvan, que ahí no es que lo vea un retraso o no, pero hay cosas que se han normalizado que ahora mismo, y luego el tema también de los negocios desaparecidos, por ejemplo, el tema de los videoclubs, que, claro, sírvete tú mismo, es que ahora tú, no, o sea, no es necesario para nada. Y el sírvete tú mismo... Rebobinar la cinta, la tenías que dejar rebobinada porque si no luego cuando ibas a cogerlo te echaba la bronca. Te tenía súper controlado. A lo mejor es eso, que antes teníamos mucho más control, es lo que dices.
Y te han dado una libertad que a lo mejor es una falsa libertad, porque lo que dice Miguel... Ahí es donde quería llegar. Yo creo que es una falsa libertad, porque, por ejemplo, el gran icono de esto de hazlo tú mismo podría ser IKEA, ¿vale? Con la tontería de, ¡ay, qué bien! Vamos a montar un mueble nosotros mismos y así vamos a tener la sensación de que lo estamos haciendo nosotros. No, perdona, la sensación que tienes es falsa. Es decir, te están cobrando a lo mejor lo mismo que por un mueble normal y, sin embargo, se están ahorrando el tiempo y la mano de obra de montarlo ellos, que es lo que te hacían antes las tiendas de muebles. Y Entonces, encima te suelen regalar una discusión, que nunca está de más. Sigo pensando que es una falsa libertad lo que tenemos, pero no solo con IKEA, sino en general, ¿vale? Con todo el autoservicio del que estamos disponiendo. Yo creo que eso también va relacionado con la sociedad en la que estamos, ¿no? O sea, es una sociedad de consumo súper consumista. O sea, lo que tú dices, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las chucherías, no es lo mismo que te tengan que dar las chucherías persona a persona, que pierdes mucho más tiempo, que esas 10 personas se pueden autoservir y tú solo cobras. Entonces Pero antes sabías esperar, porque tú tenías una fila de 10 delante, claro, y cuando te llegaba tu momento, es como era la carnicería, por ejemplo, ponme tal, ¿y cuánto llevo? Pues llevas 25 pesetas. ¿Y hasta 50 cuánto me falta? Pues puedes 5 más. O sea, era un poco así. Y ahora no sabemos esperar. Como hijo de tendedora de tiendas de chucherías, voy a hablar, porque se me hacía trabajar sin contrato muchas horas. Y todavía odio a personas que veo por la calle cuando te preguntan, ¿me puedes poner 17 Coca-Colas? ¿Cuántas llevas? Digo, bueno, está. Y luego y ponme un chupachus de los de Pica Pica, no sé qué. Y un pepinillo, pero que sea gordo. Y pues, bueno, ¿quién no le ha puesto las cosas que estaban duras y secas? Eso también, ese gracejo de ponme lo que quieras. Pues bueno, pues también todos ganaban, ¿eh? Sí que es verdad y la cebolleta con caldo, Juanjo. Cebolleta con caldo, la roja, la blanca. Esto que habláis del autoservicio quizás se vea más en las ciudades, porque yo en las tiendas de mi pueblo sigo viendo a la tendera salir a coger las cosas para echárselas en la bolsa a la gente. Entonces ahí creo que también hay algo de diferencia entre pueblos y ciudades. Y para muchas cosas es verdad que a los pueblos pues llegó, según qué tecnología, hablábamos antes, por ejemplo, el tema de los ascensores en los edificios. Que en los pueblos ver un ascensor o era algo público, un edificio muy concreto, bueno, en un bloque de pisos tampoco eran pisos de 10 alturas, es verdad. O las escaleras mecánicas que decían que ibas al Corte Inglés solo por las escaleras mecánicas, a lo mejor no comprabas nada. Pues subías hasta arriba, bajabas y ya está. Eso era una fiesta. Vivir al límite, te hacía antes. Y otra cosa que yo también recuerdo de diferencia, eso de las escaleras que has dicho, sí, yo me encantaba ir a Zaragoza solo por eso, por ver las escaleras. Y también recuerdo mucho que en verano a mi pueblo venían pues gente de Barcelona, de Zaragoza, y recuerdo que llegaban ellas o ellos y traían la música que en ese momento se estaba escuchando en la ciudad, bueno, y en todos lados, menos en el pueblo. O sea, que te traían como la actualidad al pueblo, como si estuviéramos en, yo qué sé, había muchísima diferencia. Sí. Ahora nos hemos igualado todos. Por una cinta de uno de Barcelona. Internet ha hecho que nos igualemos en muchas cosas. Por ejemplo, ahora ya puedes comprar la misma variedad que puede comprar en una ciudad alguien de ciudad, aunque estés en un pueblo. Y tienes casi la misma inmediatez de todo, de música, de películas, de series, ya puedes estar, o sea, tienes a tu alcance lo mismo exactamente, que no hay esas diferencias tan grandes.
Internet nos ha unido y nos ha intercomunicado en todos los sentidos. Es decir, lo que estáis diciendo, todo lo que estáis diciendo ahora mismo es por, no sé si decir por culpa o gracias a que Internet se haya generalizado en la sociedad. Es que con respecto a la música, me acuerdo, ahora igual los que vamos gorreta, os acordáis vosotros, que para comprar música había una revista que se llama La Disco Play. La Tipo. Que allí hablabas con los colegas para poder hacer un pedido en conjunto para economizar los gastos de envío y ahí podías pedir, pues eso, desde camisetas con los logos más estrafalarios que se te podían pasar por la cabeza o el disco que había salido de moda, bueno, el casete que te salía. Yo de hecho, pero era eso, o sea, a lo mejor lo podías pedir cada 3 meses o algo así. me acuerdo que te llegaba a la casa la Tipo y la Disco Play. Y luego, cuando ahorraba dinero, nos íbamos a Zaragoza el sábado por la mañana para ir a la tienda de la Tipo, que estaba en la calle Rufas. ¿Me acuerdo? Y ibas allí a coger cintas y alguna camiseta y te volvías. Y había sido un día, te habías pegado 4 horas de autobús para ir a un callejón de... y que habías andado un porrón, te volvías y ya está, con tu disco de los Suaves, tu cinta de los Suaves y la camiseta de Nirvana o lo que fuera, y ya está. Y hoy haces lo mismo en 2 minutos con el móvil. Eso es, hablando de música, seguramente todos habréis cantado alguna vez una canción que fue grabada hace más de 25 años por un niño de... Entonces, el disco de La Paz, la canción de La Paz, Nadie se queda atrás. Pues ese disco lo grabé yo. Todavía me queda chorro de voz. Y de hecho, generaciones han hecho La Paz gracias a unos gracias a ti. Fuimos elegidos, que me acuerdo que nos llevaron a Zaragoza y me compré un pepinillo gordo, de los que comía yo en el Toys R Us. El pepinillo. Eso sí que era el paraíso para cualquier crío, de poder tocar cosas allí. Bueno, por lo menos para mí. De comprar, no podía comprar. Perdón, aquí. Perdón. No. Que digo que ver juguetes todo el año. Aquí en el pueblo no. Las tiendas en Navidad, pero el resto del año no había juguetes. Y en Zaragoza había tiendas temáticas, pues que, bueno, ya ahí vamos. Que tienes todo el año. Voy a buscar la cinta, ¿eh? Con lo de las cintas de cassette, con lo de las... Bueno, yo no podía compartir la economía ni cosas ni nada. La Río, esperar que saliese tu canción y con el cassette, el red para grabar y que sonase, que no hablase el locutor, porque si no te quedaba la canción con ¿qué? ¿Se está gustando? Y tú no, calla, que... Entonces tenías que, bueno, pues la parabas de grabar, te quedaba tu cinta de cassette con tus éxitos del momento grabados de la radio, pero que intervenía el locutor, pero que no sé qué. En algunos tenías también que estar en silencio porque como que se grababa en la radio, pero se podía grabar lo que si tú hablabas o algo. Era como que un momento muy tenso de estar ahí con las teclas. Que las cintas de cassette y los discos y los CDs son como las enciclopedias, que no las tiras ni para atrás. Y tienes la caja de zapatos llena por casa siempre, o eso, vas a casa de tus padres y dices, pues no, es porque es como si las hubieras parido, sobre todo las grabadas. Es lo que decía Miguel antes, dices, no, esto no... Y acabarán, vete a saber dónde, pero yo he recuperado una de las... Si queréis acabamos la entrevista con la música, ¿eh? La pongo aquí, lo conecto del cassette y escucháis. Y además los buenos, no te creas, que yo estaba en el centro de todos los críos, O sea, que aquí en el postre, lo que pasa es que luego no sé por qué no me pusieron ahí, en los créditos. Pero... Los chicos del coro. Pues una experiencia, ahora la gente se graba en su casa. En la universidad también fui a coro y me pusieron un 10 y le canté al Pignatelli. Lo que pasa que ahí nos decían que moviéramos la boca, que no hacía falta que cantáramos. Y el coro de la universidad tenía su aquel. Era una manera de conseguir créditos fácilmente.
Pero eso sí, pero un sobresaliente, algo de voz buena, tendríamos unos cuantos, ¿eh? Bueno, Juanjo, pon la música que estás deseándolo, venga. Sí, pero voy a bajar la antena, ¿eh? No es que ahora ya no hay antenas en la radio cassette, pero antes había una para la radio. Este es de las buenas, ¿eh? Mira, que verde así discreto. El oro. Ay, yo lo tenía en naranja. Este mismo modelo creo que había en naranja. El sonido es Voy a hacer una ¿De acuerdo? El tape. Radio. Pero cantarás también a la vez, ¿no? Sí, claro. Hablarse de memoria, nadie se queda atrás, todos somos igual. Tú dices tú y yo digo para. Pero con voz de niño, Juanjo. Eso es, las otras no. Está aquí. Podemos escribir versos de libertad, páginas blancas al azar. Yo creo que es mejor que no cante. No. Que cante la música. Llevamos unos días de lluvia. Esta noche se nos ha roto el cristal de la puerta, de la cochera. Yo creo que si ahora empiezo a cantar yo, vaya fin de semana nos espero. Pero mira, Bueno, escuchad. Lo petaba esto, Voy a darle para adelante. Ah, no, que... Esta canción se ha llamado a escuchar hasta en discomóviles, O sea, todavía sigue teniendo su éxito en el pueblo, sí, sí. Y estamos hablando de Que países... la sabía todo el mundo. Hombre, claro. Pero de... ¿Y qué? Ahora... Esta es la versión de karaoke, Juanjo. La cara A. Lo de la cara A y la cara B también. Que pusieras una cinta y estuviera grabada la cara. Eso te sabía Los cuando... casos tienes buenos, porque no le tienes que dar al stop. Le puedes parar al play y al rock. La ha puesto en modo karaoke para tener que cantarla, No, mira, vamos a hacer una cosa. Como yo ya mi talento ya se ha reconocido hace tanto tiempo, os animo a los que les habéis cantado antes a ver, y yo os valoro, ¿vale? Yo soy Got Talent, X Factor y todos esos. Nos falta el director Benito aquí para... Sí, Benito, este año. Ya disculparéis, pero yo no conozco la canción. O sea, en Huesca se cantaban otras cosas para el Día Es que de la estabas Paz. con el disquete. Ese año... Claro, exacto. Luego ya, al entrar en los 2000, ya pasaron ya de las cintas y las oísteis. Ahí en Huesca. ¿Ves? ¿Cómo no puede...? Pero mira que lleva la mitad de la cinta de la bobina y aún no ha empezado la música. Yo creo que ya para 25 años se seguirá escuchando. Santiago seguro que hacía esto igual, para pasar para atrás con el violín. Tío, pues había una foto de la exposición que era la evolución de la música y había puesto un Moby metido dentro de la cinta y dices, uy, realista. Eso lo ha vivido de verdad, ¿o esa? Y aquí le podías poner una cinta, un celo. Eso, acuérdate que se cogía con las dos manos y girabas. Y pues, la revolución mucho más deprisa. O sea, o eso, o a una mano ya siendo un artista. Y no se te iba la cinta ahí. Claro. Y la pestaña para que no se pudiera grabar encima. Sí, se había... Sí. Pero Y luego- las cintas que eran de cromo o de hierro, que en función de las perras que tenías te las podías comprar de una manera o de otra. De 60 y de 90. Y Que las de 90 ya era cuando había pasta. cuando te comprabas para grabar, ya no le podías poner celo. Ya estaba sellado. Pero si lo rompías un poco, podías grabar muchas veces. Había los métodos de seguridad. Pues si queréis que terminemos con alguna conclusión o un poquito cómo se ve esto en el futuro, los temas que hemos hablado. Se podría repetir esto dentro de 15 años, a ver, ya 3 es. Y bueno, no sé, si queréis decir, comentamos algo a modo de conclusión, cada una que se quede
con algo o algo que te guarde con un especial cariño, algo que... Yo la verdad es que creo que dentro de... Es mi impresión, pero creo que dentro de 15, 20 años, el cambio que ha habido desde de vuestra generación a la nuestra, yo creo que no se repetirá, no será tan grande como la que hay de nuestra generación a la de dentro de 20 años o dentro de un tiempo, porque vosotros sí que vivisteis esa época, ¿no?, en la que aún no existía la tecnología, aún no existía la tecnología de la comunicación desarrollada, existía para momentos puntuales o sin ordenadores, sin móviles. Entonces, yo creo que lo que está por venir va a ser una mejora, un adelanto de lo que ya existe. Pero me cuesta creer que el cambio que se ha vivido en los últimos 30, 40, 50 años pueda repetirse en los próximos 50 años, ¿no? Creo que de la existencia de nada a lo que hay ahora es muy complicado que ese cambio se vuelva a repetir. No sé qué pensaréis al respecto. Yo pienso justo lo contrario, Guillermo. Lamento llevarte la contraria, pero yo pienso que en cada momento, fíjate, en cada momento tecnológico yo creo que el ser humano ha pensado un poco como tú, en el sentido de que, este es el momento tecnológico puntero y de aquí solo vamos a mejorar, pero no vamos a avanzar mucho más. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, el avance de la tecnología, una cosa que nos ha enseñado la historia es que es exponencial y muy rápido. Por lo tanto, yo no puedo aventurarme a decir qué es lo que vamos a tener dentro de 15 años, pero lo que está clarísimo es que si hacemos esto mismo dentro de 15 años, la generación nueva nos va a dar sopas con ondas. Eso está claro. Yo lo suscribo, eso. Sí, y quizás igual puedan hacer una videollamada, pero igual no necesitan móviles ya. O sea, igual, quiero decir, o sea, se está viendo, no sé si conocéis las personas, los cyborg, que tienen implantes dentro del cuerpo. O sea, quizás en un futuro tengamos algún implante que no necesitemos tener el móvil. Pero yo a eso me refiero. O sea, estáis hablando, por ejemplo, de videollamadas. Pero es que hace 30 Por poner un ejemplo. No existían las videollamadas. O sea, es que hemos pasado de que no existiera a que existiera. Y el siguiente paso es de que existe. O sea, a eso voy, ¿no? Pero existía el teléfono. Es que, claro, en el momento que Regreso al Futuro nos parecía una marcianada porque había 9 televisiones juntas. O sea, solo eso, o ibas a una grande superficie y veías las teles ahí todas, que se unificaba una imagen en varias teles y decías, el futuro está aquí. Vamos, te parecía, cualquier pequeño avance te parecía increíble. Luego está también la moda de antitecnología. A lo mejor dentro de 30 años la gente, no es que se haya cansado, pero rechaza la tecnología y se va todo el mundo al campo. Es que somos así también un poco de modas, de tal. Yo no lo sé. Yo creo que sí que habrá avance, no sé hasta qué punto. Yo estoy de acuerdo con Guillermo Navarro. Y habrá implantes porque avance o no la tecnología, el pelo se va a caer, pero sí que hay implantes ahora. Se están abriendo clínicas, los viajes a Turquía cada vez son más asequibles, o sea que no habrá problemas. Yo creo, como Guillermo Romero, que el cambio más grande se ha visto ahora, que luego sí que es verdad que cambiará el formato o la manera en cómo hagas una videollamada, pues por implantes o como sea, pero al final eso ya lo estás viviendo ahora, parecido. Por ejemplo, pues si los coches volaran, sí que para mí sería un cambio que no se ha visto hasta ahora. O que lo que decían las de teatro, Juanjo, que dentro de poco, pues cuando te pongas a escuchar música, pues verás la silueta del actor o yo que sé, del cantante o de quien sea. Pero yo creo que a lo mejor me equivocaré, pero que el cambio más grande ya lo estamos viendo. Más vosotros que yo. Yo estoy con Miguel. Yo creo que esto es exponencial, cada vez más rápido.
las generaciones que vienen detrás, nuestros hijos, cómo se van a criar va a ser muy, muy diferente a lo que nosotros hemos vivido. Nuestros padres a lo mejor también pensaban que la tecnología no iba a cambiar tanto y lo que han cambiado ha sido una pasada. Y cada vez, si nos damos cuenta, la tecnología cambia a más y más rápido. O sea que cuando nos queramos dar cuenta lo que hemos vivido, un smartphone, si te descuidas en 10 años o 15 años, ¿y a dónde te van cosas en el bolsillo? Si ahora abres la mano y puedo hacer 1.000.000 de cosas con un chip que tengo en la mano. ¿Que la funcionalidad sea la misma? Sí, pero el modo en el que te enfrentas a él es completamente diferente. Porque antes también podías escribir cartas, que es la misma idea, ahora mandas emails y mandas WhatsApps. La función es la misma, te comunicas por medio escrito, pero claro, es completamente diferente. O sea que yo creo que el ser humano cada vez va a más y cada vez más rápido. Sí, yo también pienso como vosotros, como Miguel y como Santiago, y al fin y al cabo es que luego la propia sociedad como que te obliga a estar en ese momento, ¿no? Porque si no, como que te desactualizas y no puedes seguir. Quiero decir, como ahora mismo sería impensable que nadie tuviera WhatsApp. O sea, si por ejemplo alguien no tiene WhatsApp, diríamos, no se van a enterar de nada, o yo qué sé. Ejemplos muy claros de que, y luego sale otra cosa en el que dirás, o me pongo con ello, o si no, no me voy a enterar de lo que está sucediendo para nada. No sé. Que puede ser muy triste, sí, pero al fin y al cabo todos estamos, o sea, todos tenemos, ¿no? Yo pienso igual que vosotros, que como decís, la tecnología avanza a pasos agigantados y que no sé si nos va a sorprender o no nos va a sorprender. Me refiero que me resulta muy difícil decir que dentro de unos años no me va a seguir sorprendiendo como lo está haciendo. Entonces, pues eso, que creo que vamos, que en 15 años a saber lo que ha pasado y cómo estamos y cómo usamos la tecnología. Sí, yo creo que perdón. No, lo que vimos de la charla de las impresoras 3D, de lo que habían evolucionado solo en 4 años, o sea, imaginaros a lo mejor a dónde puede llegar, ¿no? O sea, lo que empezaron haciendo a lo que realmente están haciendo ahora, que algunos decís que están haciendo con más casas, ¿no? Y que han entrado gente a vivir dentro con las impresoras 3D, o sea, yo eso ya lo veo una cosa de otro mundo. Y eso son solo en 4 años o así, dijeron. Yo sí que pienso como Guillermo y Cristina que sí que, o sea, que se avanzará, pero de ahí a descubrir cosas nuevas como ahora, que igual lo que estamos viendo de esto sí que igual lo veo un poco más difícil que eso, que a no ser que veas un coche volando, llevamos años soñando en las películas, sí que creo que sean más avances de usar de otra manera, pero igual no tan impactantes como lo que estamos viendo. O sea, que sí que los habrá, pero que igual saltos tan así, igual no, bueno, igual sí, obviamente, lo que ha dicho Mati, igual dicen, oye, mira, la moda de que esto preferimos volver atrás, igual que la moda de vestir se vuelve atrás o lo que sea. Tecnología pues deja de ser subvencionada, no sé, está un poquito, no lo sé, es un poquito por... Yo por mi parte no tengo ni idea de lo que puede pasar de aquí a 15 años. La verdad es que seguro que nos sorprenderá cuando llegue, eso seguro, sea para un cambio muy drástico o sea para mejorar lo que tenemos, pero que ya hoy en día a mí por lo menos me cuesta muchísimo esfuerzo porque me quedo muy sorprendida de los cambios tecnológicos en medicina, en las empresas, en todos los ámbitos y luego los que nos tocan de cerca, los que utilizamos diariamente. Porque realmente, si te pones a pensar desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, la cantidad de tecnología que estamos utilizando y de la que disfrutamos. Entonces, me imagino que eso, que ojalá cambie para mejorarnos la vida y para que diariamente tengamos más facilidades.
Bueno, pues de Regreso al Futuro que hablábamos, yo creo que menos viajar al futuro, solo falta viajar con el patinete que vuela, así que supongo que será el próximo paso. Porque lo demás creo que está todo hecho ya. No nos sorprende nada. Así que nada, pues si alguien más quiere aportar algo. Que lo que se invente no sea con Coltal, ¿no? Muy bien. Que lo que vaya saliendo intente beneficiar a todos, no solo a unos pocos. Así que nada, lo dejamos aquí y ya veré en unos años. Repetiremos. Esto es como lo de desenterrar el tesoro. En 15 años nos juntamos los mismos y la nueva generación ya ver lo que, o bueno, o nosotros y nosotras ya ver lo que sale, ¿vale? Le cantaré para la próxima. Pero, Juanjo, en 15 años un remix de la canción, ¿eh? Sí. A ver cómo está ya. Y ya cantas con un holograma de estos, como los conciertos que hacen ahora. Y ya está. Os despertaréis con mi voz. Me saldré cantando yo. Ahí, ¿eh? ¿Qué tapas ya otra vez? Joder. Empezamos mal.